asistencia social y el normalismo comparten un origen común en la Ley General de Beneficencia y Desamortización de Bienes, promulgada en 1861 por don Benito Juárez. Para el Estado de México le debemos al gobernador Felipe Berriozábal su adopción y reglamentación en torno a la Dirección de Beneficencia Pública, y si bien esto cambiaría después de la Revolución Mexicana, en su momento, la beneficencia pública es el exacto e indiscutible equivalente de la protección a la infancia y la familia. Pero la idea es la misma, ir en ayuda de los que por alguna razón no pueden protegerse ampliamente a sí mismos. El concepto de caridad que llevaba implícito la palabra beneficencia en virtud de su origen religioso, desaparece con los gobiernos revolucionarios. Precisamente por ello se cambian las palabras y surgen nuevos nombres para las instituciones. En 1870, siendo gobernador Mariano Riva Palacio, en el exconvento del Carmen abre sus puertas el asilo de niñas. El 28 de abril de 1872, siendo gobernador el licenciado Alberto García, se funda en el exconvento de la Merced el hospicio de pobres para que los niños necesitados y huérfanos reciban la educación primaria, artística, moral y fueran útiles a la sociedad. Sin embargo, de 1889 a 1893 se vislumbra en la memoria del gobierno de José Vicente Villada la institucionalización de la beneficencia pública. De este modo, el hospicio para niños de la Iglesia de la Merced en 1889 pasó a ser la Escuela de Artes y Oficios para Varones, hoy la actual Escuela Justo Sierra. El asilo de niñas en el Convento del Carmen, actualmente la secundaria número 1, en 1889 pasó a ser la Escuela Normal y de Artes y Oficios para señoritas. Tanto la formación del profesorado como la educación especial tuvieron un fundamento común en el modelo asistencial. Durante los festejos patrios en septiembre de 1889 se funda la maternidad Concepción Cardoso de Villada como Hospital de la Mujer y para atender al niño. Actualmente se encuentra en la Avenida Independencia bajo la leyenda de Instituto de Salud del Estado de México, antes Servicios Coordinados de Salud Pública. Y durante el gobierno de Villada, Escuela de Obstetricia en virtud de su estrecha relación con el Hospital de la Mujer y como antecedente de este tipo de educación. Finalmente, como escuela correccional que se ha considerado siempre de los aspectos más importantes de la asistencia pública a la niñez, y no simplemente desde su aspecto jurídico. Es decir, nunca el reformatorio fue una simple cárcel, sino una institución de tratamiento especial y rehabilitación de menores. El carácter asistencial implicaba que a principios del siglo XX, el estudio de la inteligencia de los niños y jóvenes no experimentara grandes progresos, permaneciendo en estado descriptivo o estadístico. Durante el periodo revolucionario de 1910 y hasta 1920, debemos admitir que la gesta armada no nos deja información precisa sobre la forma y manera en que se llevó a cabo la protección a la infancia. Fue hasta 1930 que volvemos a encontrar que fue la señora Eleazar Hernández de Gómez, esposa del gobernador Filiberto Gómez, quien integra la Asociación Local de Protección a la Infancia y el Centro Pro Infancia de Toluca, con la finalidad de evitar por todos los medios posibles la mortalidad infantil y poner un obstáculo a la degeneración de la raza. Curiosamente, será la hija de ambos personajes, Rita Gómez Hernández, siendo esposa del gobernador Wenceslao Labra y egresada de la Escuela Normal, a quien le toca el turno de guiar el futuro de la niñez, bajo los postulados de la educación socialista, que impulsaba en esos momentos el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Para el primer cuarto del siglo XX,
La psicopedagogía estaba bien definida como una forma de vigilancia del desempeño educativo del niño, al determinar los procedimientos didácticos y pedagógicos más convenientes para su desarrollo físico, intelectual y moral. En estas circunstancias, la psicología no hallaba su lugar como el fundamento científico de la pedagogía. Por tal motivo, no se consolidaba en la escuela normal una acertada comprensión de la misma. Evidencias de esto se hallan en el archivo histórico de la centenaria y benemérita Escuela Normal para Profesores, pero los recursos inmediatos con los que se cuenta no aclaran en sí un concepto preciso del devenir de la psicopedagogía o de la psicología educativa. Constancia de ello es el expediente 527 de la serie Alumnos titulado Alumnos que observan mala conducta, 1932, que inicia con un oficio dirigido al secretario general de gobierno acerca de un niño para que sea ingresado a la escuela correccional, por el hecho de haber robado 2 pesos y centavos a la profesora Rita Gómez, hija del gobernador del estado Filiberto Gómez. Además, por haberse apoderado de un asadón allá por Tlaxomulco y haber hurtado el aguamiel de los magueyes del pueblo. Dice el documento, no tiene ninguna aplicación ni aprovechamiento en sus estudios. En el intercambio de correspondencia entre el director de Educación Pública y el secretario general de Gobierno, tras un estudio psicológico realizado en el menor, se solicita que este alumno de nombre Encarnación García, de 11 años de edad, ingrese a una escuela de anormales de la Ciudad de México. Además, se añade en igual situación a la niña Luz Villada. La Secretaría se limita a cuestionar si hay oposición de los padres y simplemente se responde que siendo huérfanos no existe impedimento alguno. En un acto racional, la Secretaría pide a las escuelas de varones y de señoritas que reconsideren la situación de los infantes. Avanzaban los años 30 y era poco el interés por analizar en el plano individual la mente de los niños y jóvenes, y en caso contrario, el profesor interesado se veía obligado a buscar ayuda especializada que le aportara de diversas técnicas para comprender en parte la conducta. Cuando deseaba orientar a algún niño de manera adecuada, tanto en el aprendizaje como el rendimiento escolar. En caso extremo, se le mandaba a una escuela de anormales o a la escuela correccional. Siendo presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas del Río se da un cambio en la escuela mexicana. Al transitar esta de la escuela empírica hacia los sistemas educativos experimentales. Entre los principios generales que sustentaban a la escuela mexicana dentro del plan de acción de la escuela primaria socialista se hallaba la creación del laboratorio psicopedagógico. La escuela primaria socialista no deja abandonado a ningún niño, y el maestro debe reconocer que aún teniendo los alumnos las mismas edades y aunque actúen en el mismo medio social, no integran un conjunto uniforme. En consecuencia, el laboratorio psicopedagógico clasificará a la población escolar por capacidades intelectuales, por habilidades y por vocaciones, considerando los antecedentes hereditarios y los diferentes aspectos del medio social en que los educandos viven. Principalmente las actividades de este laboratorio habrán de referirse a los educandos, a los familiares de ellos y a los maestros. Al efecto, formulará los cuestionarios e instructivos necesarios para el buen resultado de estas labores. El gobierno de la Revolución inaugura en 1936 el Instituto Nacional de Psicopedagogía, que marca el principio de la escuela mexicana orientada por las disciplinas científicas. Ahora es importante el conocimiento exacto de las características del niño mexicano. Su clasificación, la educación especial que requieren los débiles mentales, la recuperación física de los escolares desnutridos, la educación de los lisiados, la orientación profesional, la integridad mental en los escolares, la organización, métodos, programas, horario, sobre bases científicas, constituyen el objeto de los distintos servicios de este instituto.
En la capital del Estado de México, en 1938, se le pide al maestro jubilado Jorge Gómez que ponga en marcha el Departamento de Psicopedagogía en la Escuela Normal Mixta y Secundaria número 2, sin éxito. El 10 de febrero de 1939 es nombrada la profesora María Teresa Casanova Mier como encargada del Departamento de los Trabajos de Psicopedagogía, en sustitución del profesor Gómez, quien corre la misma suerte que su antecesor. En 1941 es sustituida en su puesto la profesora Casanova por la profesora Consuelo Garibay Osorio, quien, comisionada para estudiar en el Instituto Nacional de Pedagogía, habría de aplicar bajo la guía de esta institución federal las primeras evaluaciones serias en la Escuela Normal y la Secundaria número 2, labor que desempeña hasta el año de 1955. La psicopedagogía en el Estado de México se abordó de manera estrecha y sin impacto social, ya que de 1940 a 1955 no existen los expedientes de la Escuela Normal las evidencias de que se tomaran medidas para formalizar un laboratorio de orientación profesional, de psicología experimental o de psicotecnia para ayudar a la resolución científica de los problemas educativos como pretendía la educación socialista. El Club Rotario de Toluca, en 1957, inaugura el Centro de Rehabilitación de Pequeños Lisiados, a iniciativa de la señora Isabel Negrete de Gutiérrez Dosal, para atender a niños afectados por la poliomielitis, la meningitis tuberculosa y los que padecían algún mal congénito. En el Estado de México le toca a la profesora Ofelia Jaimes Real quedar al frente del Departamento de Psicopedagogía de la Dirección de Educación de 1960 a 1969. En 1963, el Departamento de Psicopedagogía inicia los estudios para conocer la magnitud de la demanda de niños con necesidades de educación especial. Como resultado de este estudio, en el año de 1964 se crea la Escuela de Orientación y Rehabilitación Infantil en el Estado de México, conocida bajo las siglas del ORIEM. Antes de cerrar sus puertas, en 1969, la escuela ORIEM contaba con un edificio propio, donde asistía un promedio de 90 a 100 niños, en las áreas de atención para niños de lento aprendizaje y audición, y daba inicio el área de problemas de aprendizaje. Con el tiempo, el ORIEM se vuelve insuficiente, y en 1974, el gobernador Carlos Jan González coloca la primera piedra de lo que será el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, hoy conocido por las siglas como CRE.